El director es el alma y el corazón de cualquier película. Es la cabecilla principal que une a todos los departamentos para lograr que el arte cinematográfico pueda existir. Pero este medio, que está lleno de luz y de sueños y de fantasía hecha realidad, hay un lado bastante oscuro, donde aquellos que están en la silla más grande, la más importante, abusan de su poder. Algunos lo hacen justificando su búsqueda por la grandeza y otros babean al pensar en el beneficio personal, donde los únicos sueños que llegan a dirigir son los propios, abusando, torturando y hasta cometiendo crímenes imperdonables, que al mismo tiempo han hecho de las piezas más influyentes en la historia del cine, pavimentadas por un camino de maldad que hoy tú vas a conocer. Hoy te voy a hablar de 10 directores de cine que son horribles personas en la vida real. Nadie va a negar que James Cameron será recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos. Cuando alguien habla de directores de cine, es de los primeros rostros que te saltan a la cabeza. Aparte de su primer película, Piraña 2, todo su catálogo alberga historia cinematográfica. Películas que siempre trataban de empujar el medio y redefinirlo. James Cameron es sinónimo de las sagas más taquilleras de todos los tiempos. Terminator, Aliens, Titanic y claro, su universo de Avatar. Es de los últimos grandes directores que aún sigue vigente, bastante demandante y ambicioso. Sin embargo, para él, alcanzar la grandeza implica un sacrificio. Y en este caso, eran sus actores, quienes solían pagar el precio. James Cameron era un reconocido tirano en el set, tan famoso que él mismo lleva años admitiendo sus errores, comentando que tenía que cambiar la forma en que trataba a la gente. Su agresividad en la época de sus primeras películas le ganó el sobrenombre Mitch, el reverso de Jim, debido al clásico temperamento explosivo del artista, un hombre que exigía perfección, siempre reeditando, refilmando y poniendo a los actores en riesgo con tal de cumplir su visión. El Abismo es una de sus películas más famosas, y no por las razones correctas. Estuvo a nada de ahogarse durante una grabación, y por poco se lleva a Ed Harris a la tumba con él, debido a que el equipo de buceo que les dieron estaba defectuoso. Ed Harris le metió un puñetazo a James Cameron en la cara, y es lo menos que se merecía. En Titanic, debido a su negligencia, Kate Winslet sufrió de hipotermia en el tanque de agua grabando la escena final. Aparte de que toda la producción fue envenenada después de que alguien mezclara la comida con PCP o polvo de ángel. Y en Terminator, tanto Linda Hamilton como Michael Biehn pudieron haber encontrado su final. Todas esas explosiones eran poco profesionales y mal organizadas, casi llegaron a cobrar sus vidas. Hoy en día James Cameron sigue haciendo películas y bastante grandes. Mantiene toda su pasión por el arte, pero afortunadamente ha cambiado su forma de ser. Se dio cuenta de todos sus errores, y aunque lo golpeado nada se lo quita, al menos sabía que tenía que mejorar. Pero esto solamente fue un entremés, apenas estamos calentando. Créanme cuando les digo que la lista se pone mucho peor. Hacer una lista como esta te pone a pensar inmediatamente en el nombre Stanley Kubrick. Parte de ser cinéfilo mamador es conocer el abuso que Shelley Duvall recibió en El Resplandor. Y a pesar de que las décadas pasaron, antes de su muerte, Shelley continuó afirmando que Stanley Kubrick era una buena persona, que hizo su trabajo. Así que como es un caso muy popular, no vamos a hablar de él, ya se lo saben. En cambio, le vamos a dar su puesto a un director que a propósito se ponía en contra de su elenco. Buscaba la polémica, la controversia, luchaba y batallaba contra su talento para llevarlos al extremo. Si ustedes creen que Stanley Kubrick fue demasiado duro, William Friedkin lo llevó al siguiente nivel. Hasta se jactaba y presumía
cuál de sus actores lo odiaba más. Fue muy conocida en un comienzo por su feudo con Gene Hackman. Fue muy reportado cómo se la pasaron chocando cabezas en el contrato de Francia. Según Friedkin, lo hacía para que su actor abrazara la dureza de un detective de la vida real. Lo molestaba y lo frustraba a propósito para tenerlo siempre enojado. Fue una persona muy controversial tras haber hecho la película Cruising con Al Pacino, donde interpreta a un policía encubierto que se mete en la escena gay de Nueva York. Friedkin fue bañado en insultos por los estereotipos y daños que le hizo la comunidad LGBT de la época. Pero su verdadero trabajo de pesadilla, por supuesto que fue El Exorcista. Y no estoy hablando precisamente de la película, sino de lo que pasó detrás de escena. Uno sí se llega a imaginar que en una película tan fuerte como esta, cosas tuvieron que pasar. Para empezar, le causó una lesión de por vida a Ellen Burstyn. En una escena donde la actriz tiene que ser arrojada, se utilizó un arnés con un cable para jalarla. Llegó un punto donde se empezó a quejar porque la estaban jalando con demasiada fuerza y ya se estaba lastimando. Cuando William Friedkin escuchó eso, le dijo que sí, que no había problema, y al momento de la escena, le dijo al doble que la jalara más fuerte todavía. Han pasado 50 años desde esa maldita película y sigue con un dolor de espaldas del cual no se ha podido recuperar. También durante esta película fue conocido por disparar armas en momentos de tensión, sobre todo para molestar al actor que interpretaba al padre Carras. Quería sobresaltarlo, asustarlo, enojarlo y tensarlo más para la escena. Lo que disparaba siempre eran balas falsas, lo que se utiliza en Hollywood. Pero imagínate eso, tener que aguantar que el director te esté disparando cuando menos te lo esperes. Sobre todo sabiendo que en las películas las cosas con armas de utilería no siempre salen bien. Y uno de sus más grandes recursos como director era meterle cachetadas a sus talentos cuando no se lo esperaban. Inmediatamente comenzaba a rodar para dejarlos en un punto de crisis, a ver qué hacían con toda esa emoción. El hombre que al final revisa al padre Carras está temblando porque le acaban de meter una tremenda bofetada. Sí, claro, Stanley Kubrick hizo cosas feas y abusó de sus talentos. Pero este hombre literalmente se transformaba en el enemigo. Era su método, y vaya que lo odiaron por ello. Se dice que hay artistas que utilizan su medio para satirizar, para criticar o exponer una realidad. Pero Lars von Trier y su constante abuso de la mujer en todos sus trabajos sí ha llegado a rozar en acusaciones de misoginia y perversión. Es un constante en todas sus obras, siempre ver a mujeres sufrir y ser torturadas. Hay gente que dice que no, que de hecho es al contrario, que todo está hecho con el propósito de hacer notar cómo la sociedad trata a las mujeres. Pero sus películas, al estar plagadas de maltrato, mutilación, violación, pues ponle tú que sí te pone a cuestionar sus verdaderas intenciones, hasta el punto de llegar a contratar un consultor en misoginia para el anticristo. Ponle tú que su raciocinio aplica que todo esto está siendo hecho por el arte. Pero luego está todo su capítulo con Björk, cuando trabajaron juntos en Bailarina en la Oscuridad. Y citando las palabras de la cantante, este fue su primer y último papel en la vida, ya que Lars von Trier le quitó su amor por la actuación. La trató tan horrible, tan mal, siempre pensando en peores cosas para hacerle. Además de toda la tortura psicológica a la que la sometió, Björk ha confirmado en varias ocasiones que el hombre la acosó sexualmente. Tuvo avances, toqueteos, que hasta la fecha sigue negando y la cantante sigue afirmando. Y saben, es que llegas a ver una película de Lars von Trier y es imposible negar que algo está muy mal con él. Woody Allen es un director que es increíblemente famoso, mas en la actualidad ya no tanto por sus películas, sino por cómo su nación le dio la espalda. De ser uno de los artistas más admirados, pasó a tener que hacer sus películas fuera del continente porque nadie las iba a producir. Las etiquetas con las que siempre catalogan a Woody Allen son las de ser un tipo ansioso y neurótico que le gustan menores.
muy menores, como 35 años menores que él. Las acusaciones de pedofilia en contra de Woody Allen surgieron en 1992, cuando Dylan Farrow, la hija adoptiva de Mia Farrow, una de los 10 niños que adoptó, acusó al director de sobrepasarse con ella. Ahora, este es un caso muy extraño, porque como es de esperarse, Woody Allen lleva toda su vida negando que esto alguna vez ocurrió. Sin embargo, se llegó a someter a Dylan Farrow a todas las pruebas posibles en la época para determinar si algo había ocurrido, y el resultado siempre fue negativo. Todo oficialmente parecería indicar que esto no ocurrió. Y la postura de los otros miembros de la familia siempre ha sido muy confusa. Mientras que unos parecen odiar a Allen, otros confirman que se trata en realidad de la actriz Mia Farrow tratando de lavarle el cerebro a Dylan. Hermanos de la actriz han hecho estas declaraciones y afirman que el abuso nunca ocurrió. Para Woody Allen, estas acusaciones sí cambiaron su carrera para siempre y la acabaron. Él afirmaba que todo esto se había dado en venganza por la relación que había empezado con Sun-Ji, la otra hija adoptiva de Mia Farrow. Independientemente de lo ocurrido en 1992, la relación con su hasta la fecha esposa no se hizo oficial sino hasta los 21 años de edad de ella. Parece alegar que Woody Allen nunca fue una figura paterna en realidad. Soo-Jin es hija adoptada de Mia Farrow y Andre Previn, pero Woody Allen la conoció por primera vez a los 10 años de edad, cuando salía con su mamá. Se supone que a los 21 se hicieron pareja, pero 10 años conviviendo juntos, o al menos de forma intermitente. Y en sí, todo el contexto de la relación, la rareza de quienes escogieron como pareja y los 35 años de diferencia entre ambas partes, pues sí te ponen a pensar. En serio, no había nadie más en el mundo que este hombre de más de 50 años se pudo haber conseguido. Y seguramente el nombre más famoso del cual vamos a hablar. Este es un hombre con un sinfín de clásicos, cuya marca en el cine ya es indiscutible. Y ahora sí, ya la lista le pone más atención a criminales de verdad. Una cosa es que te gusten las rubias. Otra es que estés obsesionado con ellas, hasta el punto de controlarlas, torturarlas y buscar poseerlas. El legado de Alfred Hitchcock es tan grande como todas las controversias que ahora siguen su nombre. Sí, a Hitchcock le gustaban rubias, pero iba hasta el punto donde les decía a sus musas cómo vestir, cómo actuar, cómo vivir. Era un viejo muy celoso y exigía exclusividad, no solamente trabajando con él. Hitchcock parecía adueñar a sus musas por completo, acosándolas, espiándolas, pidiendo favores. Y la repugnancia de Hitchcock queda más que recalcada cuando hablamos de su tiempo con Tippi Hedren, su protagonista en 2 películas, Marnie y Los pájaros. Hitchcock era reconocido por ser un bromista muy pesado, hasta el punto donde una vez dejó a un camarógrafo encadenado a una cámara y le dio un whisky con laxante, abandonándolo por el resto de la noche. La escena en Los pájaros, donde Tippi Hedren es atacada en el ático, se supone que iban a utilizar pájaros mecánicos, y sin avisarle a la pobre mujer, Hitchcock exigió cambiarlos por pájaros de verdad. Sus actos perversos se pusieron aún peor cuando Tippi Hedren confesó en su libro los avances que el director le había hecho en una limusina, que como una gran amenaza se sobrepasó con ella, y al momento de ser rechazado, la amenazó con hacer todo lo que estuviera en sus manos con tal de dejarla sin trabajo. Y sí, afectó su carrera. Así era Hitchcock. Si le decías que no, te borraba del mapa. El hombre era un maestro indiscutible del suspenso, pero en la vida real, él solito vivía una película de terror. Ya mucha gente conoce la historia más famosa de Holocausto Caníbal, que es una película tan brutal y violenta que hizo pensar a las autoridades que su director, Ruggero Deodato, realmente había masacrado a sus actores. Era una experiencia horrenda y bastante creíble, hasta el punto donde el director fue arrestado y fue llevado a la cárcel. Tuvo que pedir a los actores que se hicieran presentes en la televisión para poder salvar su pellejo. Una película tan asquerosa, tan infame, tan depravada, que hizo creer a la gente que sí ya había muertos en ella. Pues bueno, personas no murieron,
Pero todo ese sentimiento de realismo se logró gracias al verdadero asesinato de múltiples animales durante toda la grabación. Era una violencia distinta, una la cual no habías visto en pantalla antes. Es la crueldad animal lo que pone a este monstruo en la lista. Porque la lista de animales que tuvieron que morir para hacer esta porquería es demasiado larga. Mucho se ha hablado de la escena de la tortuga, donde el director obligó a los actores a decapitar a una tortuga gigante y luego desmembrarla. Todo grabado en cámara y se puede ver en la película. Pero la lista de víctimas no para ahí. Un cuatí, un mono, una tarántula sufrieron exactamente el mismo destino. Y pues no mató a ningún actor, pero sí fue multado por crueldad animal. Cambió la forma en que la industria italiana de los 70s y los 80s funcionaba. Trató de argumentar y defenderse, diciendo que los actores locales se encargaron de consumir a los pobres animales después. E incluso con el tiempo admitió arrepentimiento de filmar esas escenas. Pero eso no borra la brutalidad, cómo trató a esas pobres criaturas, las cuales cometieron el único error de cruzar caminos con esta bestia. Saben, hacer este video fue una experiencia bastante miserable. Sí me deprimí mucho escribiendo y haciendo toda la investigación, y ahorita que lo estoy diciendo todavía es peor. Saben, yo ya me había desencantado de la industria del cine hace mucho tiempo, pero cuando te enteras de que la gente puede ir a la cárcel con cargos de pedofilia y regresar a hacer películas, te decepcionas. Te das cuenta de que no tienen moral. A mí me sorprendió mucho saber que el crimen de Víctor Salva se cometió en 1988, debido a que yo crecí con las películas de Jeepers Creepers sin saber nada de esto. Me enteré de la situación cuando Jeepers Creepers 3 iba a estrenar. Pensaba que era algo que había ocurrido durante la grabación de las películas, o que apenitas se había descubierto, pero no. Este hombre está registrado como agresor sexual desde 1988 y ha seguido haciendo películas. Víctor Salva cometió su agresión apenas en su primer película durante los 70s, con Clown House. Abusó del protagonista, lo grumió, lo obligó a realizarle sexo oral y lo grabó sin decirle nada. Fue descubierto después de que la policía hiciera una intervención en su casa, tras el reporte de la familia de Nathan Winters. Encontraron las cintas del pobre muchacho y también una gigantesca cantidad de porno infantil. Salva fue condenado a 3 años en prisión y apenas hizo 13 meses cuando eventualmente lo dejaron salir. Sí, llegó a hacer su tercer parte de Jeepers Creepers, pero al diablo con esa marranada. Una porquería de persona que no ha vuelto a hacer películas desde el 2017. Y continuamos con la tradición. Hollywood es un lugar tan corrupto, tan asqueroso y vendido que puedes tener sexo menor y ganar el Oscar muchos años después. A la edad de 43 años, Roman Polanski decidió tener sexo con una niña de 13. Es un legendario director, reconocido por su trabajo en los 60s y en los 70s. Chinatown, El bebé de Rosemary, Repulsión. Sus películas son conocidas por cómo revolucionaron la técnica para hacer cine. Una forma tan única para contar historias, utilizando la psicología y la tensión. Roman Polanski es el director favorito de tu director favorito. Pero es la pregunta de este video. ¿Eres capaz de separar el arte del artista? En 1977 fue arrestado por haber drogado y violado a esa joven de 13 años. 6 cargos, precisamente, fueron puestos en su contra, entre ellos, sodomía. Pero al final se llegó a un acuerdo donde aceptaría su culpa, aceptaría el cargo base, de donde surgen los demás, que sería tener sexo con una menor. Fue liberado de forma condicional, con el permiso para terminar una película en la que estaba trabajando. Y tan solo un mes después, Polanski ya estaba en Francia, donde había huido y se le veía convivir con jovencitas. Desde entonces, jamás ha vuelto a pisar terreno estadounidense o cualquier otra nación que lo pudiera extraditar. Hasta la fecha se le sigue considerando un prófugo de la justicia. Y la cosa es que estos hechos, este encuentro, sí ocurrió.
Roman Polanski ya narró su versión de los hechos. Afirma que todo fue consensuado, que recuerda preguntarle a la víctima si disfrutaba lo que estaba recibiendo. Básicamente todo ocurrió. Y no quita que un hombre de 43 estaba abusando de una niña de 13. Hay otras víctimas que han surgido acusando al hombre de lo mismo, pero estos casos se han cerrado fuera de la corte. El caso de Samantha Hamer, la víctima original, estuvo activo por más de 40 años, jamás siendo resuelto, y él siendo considerado un criminal prófugo. Aún así, fue capaz de hacer El pianista y ganó el Oscar en el 2002. Claramente, no asistió a la ceremonia. Y es aquí donde las cosas se empiezan a poner más turbias aún, porque son cientos de celebridades las cuales respaldan a Polanski. En el 2009 fue detenido en Suiza, y muchos actores y actrices favoritas firmaron una carta brindando su apoyo a la leyenda. Muchos se prefieren enfocar en su trabajo y en su trágica historia de vida. Digo, después de todo es un sobreviviente del Holocausto. El pianista es una historia personal y el asesinato de su esposa embarazada, Sharon Tate, fue una de las historias que marcaron el cine para siempre. Estos actores decían que no, sí, es que se hicieron cosas mal en contra de él en el juicio, pareciendo que le dan más importancia al juicio que a las acciones que sí cometió. Tratan de evadirlo todo, diciendo que era una época diferente. Él viene de un país con una cultura totalmente distinta. Pero yo cierro con este señor preguntándoles, ¿qué hacía un viejo de casi 50 años con una niña que apenas superaba los 10? Todos hemos escuchado una variación de la historia. Hasta ya parece un cliché. Aquella que dice que si quieres encontrar tu lugar entre las estrellas, entonces tienes que estar dispuesto a dar algo primero. Pero estas leyendas se cuentan por una razón. En algo se tuvo que basar. James Toback no será un director reconocido, pero durante los 80s y hasta los 2000, en la escena de Nueva York, se presentaba como un director de Hollywood. Que, pues sí lo era. Pero digamos que exageraba sus capacidades, su poder, su influencia en la industria. Y todo eso lo utilizaba precisamente para acercarse a mujeres que le gustaban. Les endulzaba el oído con promesas de grandeza, de cómo parecían estar destinadas para la pantalla grande. Y cuando las citaba para audicionarlas, era cuando el depredador se ponía a actuar. Tocamientos, trabajitos, cualquier clase de cosa retorcida que su mente deseara. Él conseguía todo lo que quería y luego desaparecía, dejando a una pobre mujer con sueños, arrepentimientos y mucho dolor detrás. Pues mira, ya con una mujer sería bastante feo. Pero en 2017, cuando el movimiento Me Too estaba en su plenidad, 40 mujeres diferentes lo acusaron de lo mismo. Era su modus operandi. Y finalmente tuvo que pagar el precio. Oye, qué caro le salió. Apenas en 2005, el caso terminó a favor de las víctimas. Se dictó que el desgraciado tenía que pagar más de 1.20 billones de dólares a las 40 víctimas. Se tardó muchos años, pero la justicia finalmente se sirvió. Ahora lo que me interesa saber es de dónde va a sacar ese dinero. Y vamos a cerrar esta lista en una nota muy especial, en un caso que se me hizo bastante peculiar. Y es que, vamos, todo el mundo tiene a su director favorito. Cada quien tiene gustos diferentes, todos tenemos un director predilecto. ¿Qué les parece si terminamos esta lista con el director favorito de Hitler? Leni Riefenstahl fue nombrada oficialmente por el mismísimo Führer como la cineasta del Tercer Reich. Y es que Leni Riefenstahl va a tener el dudoso honor de ser la única mujer en esta lista. Hubo muchos hombres del régimen nazi que trataron de deshacerse de ella, pero fue su amistad personal con el Führer lo que la mantuvo a salvo. Su talento como cineasta era indudable. En Alemania era muy famosa
y es por eso que Hitler la mandó a reclutar. Esta siendo una de las decisiones más importantes que tomó para crear su legado. Riefenstahl obtuvo el departamento de cine después de que Hitler le ordenara directamente a Goebbels cederle el puesto. Creó piezas como El Día de la Libertad, La Victoria de la Fe, Olimpia y muchas otras piezas que fungieron como propaganda fundamental para este partido fascista. Los profesionales han hablado de esta autora como alguien de mucho talento, que utilizaba técnicas maravillosas e impresionantes, alguien que sin duda estaba destinada para hacer cine y que tristemente lo utilizó para el mal. Tan cómplice era que en su película Tierra Baja llegó a utilizar a prisioneros judíos y romaníes como extras. Y lo peor de todo es que jamás pagó el precio. Riefenstahl jamás pisó la cárcel, salió totalmente libre, nunca fue culpada por ninguno de sus crímenes de guerra. Afirmaba que jamás supo del Holocausto, como si eso fuera posible, habiendo presenciado fusilamientos y todo tipo de masacres. Pero ella defendió su caso, diciendo que solamente estaba interesada en el arte, así que solamente la clasificaron como simpatizante, no como criminal. Evitó la cárcel y quedó exiliada de la industria cinematográfica. Tuvo una larga vida hasta que falleció en 2003, a los 101 años de edad. Así es como se escapó. Y dijo adiós, sin jamás haber pagado por haber sido la directora favorita de Adolf Hitler. Pero bueno, esa es la lista. Vamos a dedicar este video hasta España a mi querida Meroe. Hace mucho que no sé de ti, Anaís. No sé qué pasó. Ya no escribes. Espero que estés viviendo una vida muy bonita. Perdón que este video haya sido tan agresivo, pero aún así va para ti y me preocupo. ¿Dónde estás? Gracias a todos los miembros del canal. Espero que les haya gustado este video. Es algo diferente, pero créanme que le metí mucho corazón. Y si tú también quieres unirte a este bello grupo, aparecer en todos los videos, tener tu dedicatoria, por favor pica el botón de unirse aquí abajito. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y ya, estuvo muy oscuro. Hablemos de algo más bonito, por favor.